Ya desde Colombia, Robinson Giraldo. Y bueno, excelente entrevista que tuvimos hoy. Quien estuvo a cargo del maestro Ricardo Cabrera, también colombiano, quien entrevistó de manera magistral al ruso Alexei Lovikov. Así que bueno, estuvo súper genial. Tuvimos un inconveniente allí con respecto a guardar la entrevista. Sin embargo, estamos tratando de recuperarla. Así que bueno, igual todas las entrevistas a partir de hace 2 días, 3 días, ya quedan guardadas de manera permanente para nuestras redes, tanto para YouTube como para el Facebook. Así que las pueden ver. Y el domingo tendremos transmisión simultánea por Instagram y Facebook con la entrevista del maestro Joe Alessi. Les recuerdo que mañana estará otro de los grandes a cargo de Alejandro Biot, la entrevista de Jacques Mollet desde Francia. Así que bueno, ahí estamos. Vamos a ver si ya está por acá Robinson para ir haciendo el enlace. Un poco. Por favor me dicen si se escucha bien, si ustedes escuchan mi voz. Justo me acaba de dar un poco de hipo. Pero bien, acá estamos ya haciendo el enlace con el maestro Robinson Giraldo desde Colombia. Ay, Dios. Justo me viene a dar hipo en este momento. A ver. Se escucha bien, perfecto. Muchísimas gracias. Y estamos ya estableciendo el enlace con el maestro Robinson Giraldo desde Colombia. Bueno, Robinson Giraldo es licenciado en música en la Universidad de Caldas y un Music Performance in Bass Trombone en la Royal School Music de Inglaterra. Magíster en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Diplomados en Formación Integral de Músico, Lectura, Escritura y Oralidad en la Educación Superior. La aplicación de competencias básicas y aprendizaje permanente en el aula y desarrollo del conocimiento didáctico del contenido en el aula. Ha sido ganador de reconocidos eventos. Acá falló la conexión, lo intentamos nuevamente. Veamos. Acá estamos y ahí está la conexión. Hola Alejandro. Hola Robinson, saludos, bienvenido. Excelente, muy bien. Muy contento de tenerte, de al fin tenerte con nosotros. Sí, bueno, con nosotros está el maestro, estaba hablando un poco de lo que del currículo del maestro Robinson Giraldo, así que bueno, ya escuchamos un poco sobre esos grandes logros que ha tenido el maestro durante su carrera. Y bueno, bienvenido maestro Robinson, muchísimas gracias por dedicarnos parte de su tiempo. Bienvenido a la Escuela Latinoamericana. No, muchas gracias, yo estoy muy feliz y muy complacido de estar acá, de compartir, digamos, algo de mi trayectoria, y bueno, estoy aquí para lo que necesites y todas las personas que están conectadas, a Hugo, por ahí veo varios estudiantes, varios colegas, muchas gracias también por estar. Genial, buenísimo. Bueno, ya poco a poco se irá incrementando acá la conexión de las personas. Siempre los primeros 5 minutos la gente todavía buscando su café o su gaseosa para sentarse a ver las entrevistas nuestras. Bueno, les recordamos, chicos, que ya a partir de también, listo, ¿cómo no? Bueno, aunque te confieso que yo me estoy muriendo de frío en este momento acá. Sí. ¿A cuántos grados? Sí, no, bueno, ahorita ya, subió un poco, pero ahora de la tarde estábamos en 6 grados y ya estamos en 10, pero igual sigue siendo frío. Para nosotros que tenemos un clima parejo todo el año, pues que no estamos acostumbrados a la variación del clima, pues bueno. Entonces, bien, genial. Bueno, muchísimas gracias, Robinson, por estar acá nuevamente, por dedicarnos parte de tu tiempo. Sabemos que, bueno, que tienes algunos compromisos. Lo hemos visto por las redes que estarás presente en varias actividades online.
De verdad te felicitamos por eso y bueno, no es para menos una persona de la calidad de trombonista que eres tú. Gracias. Dice, ¿está nervioso? ¿Qué, profesor? Dice Alejandro Anaya. Me puso nervioso él cuando entró. Ah, sí. Bueno, bueno, como le hacemos la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados, ¿quién es Robinson? ¿Por qué decidió dedicarse a la música? ¿Qué lo motivó a esto? ¿O viene de familia? ¿Es el trombón su primer instrumento o anteriormente al trombón tuvo alguna otra experiencia con otro instrumento? Bienvenido, maestro Robinson. Bueno, gracias Alejandro nuevamente. Le agradezco pues también a todas las personas que se están conectando. Bueno, pues Robinson Giraldo es el mayor de dos hermanos. Mi madre María Rosalba Villegas, mi padre Francisco Javier Giraldo y mi hermano Esteban Giraldo. Nosotros nos llevamos 10 años. Hoy tengo 37 años. Mi hermano pues es médico hoy día, ¿sí? Yo nací en un pueblo que se llama Filadelfia Caldas, que es como en la parte centro está ubicado en la parte centro del país y en el departamento de Caldas está más o menos en la zona centro de ese departamento, ¿sí? Soy egresado del famoso programa de bandas de Caldas, que ha sido, digamos, un espacio donde han salido grandes músicos en el país, ¿sí? Ha sido un semillero muy importante y que ha sido, digamos, una base para la consolidación y creación de otros programas de esas características en el país. Programas de banda en Antioquia, en Cundinamarca, en Pasto, también pues hay un programa ahora que está creciendo mucho de la mano de mi colega Oscar Benavides. Y bueno, yo pues en el colegio ingresé a la banda. Yo tuve los abuelos por parte de mi madre, fueron músicos empíricos en su época. Mi abuelo era el director de la banda en ese entonces, pero hace muchos años. Yo realmente no lo alcancé a conocer. Sí, mi abuela era una señora que tocaba guitarra y cantaba por ahí serenatas, lo que acostumbraban a hacer mucho los abuelos en sus épocas en las fincas, que al final del día pues se reunían y cantaban estas melodías folclóricas que grandes compositores luego se denominaron en esa corriente de los nacionalistas y eso, que su estructura fue las canciones folclóricas, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que mi abuela me insistía mucho que me acercara a la música y algún día pues me dijo, venga mi hijo, lo llevo a ver si Pedro Marín, que fue el director de la banda en ese entonces, me dejaba entrar a la banda. Le dijeron, listo, llevemos al muchacho que pues si es su nieto de pronto tiene capacidades. Y bueno, yo en la banda antes de llegar al trombón pasé por el bombo, por el triángulo, por los platillos, por el saxo barítono, por el eufonio y nada, eso era un problema hasta para pegarle al triángulo. Y luego al final pues me fui acomodando más y ya recuerdo que algún día Pedro me citó al colegio. Me dijo, venga hermano, usted tiene como labios para el trombón. Eso le decían en ese entonces, lo miraban, usted tiene labios para esto, tiene estatura para esto, coja el trombón y como por ahí una hora haciendo do. Yo no sabía qué era do ni nada, toque, sople. Y creo que ahí empezó como ese proceso de formación. A mucha gente de mi época y épocas anteriores nos tocó, eso ha cambiado mucho hoy, pero nos tocó que el mismo profesor de la banda era el que le enseñaba a todos. Entonces realmente uno de las bandas salía con muchos vacíos. Yo llegué a estudiar luego mi carrera a Manizales, perdido. ¿Sí? Yo recuerdo mucho que cuando llegué pues a la Universidad de Caldas, bueno, me matriculé. Importante comentar que antes ingresé a estudiar diseño industrial, porque me pasó lo que le pasó me pasó lo que le pasó a muchos profesionales de la música, y es que siempre te dicen en tu casa, ¿y de qué va a vivir? ¿Sí? Exacto. ¿Y la música qué? Y bueno, sí, yo creo que el 99,9% no fuimos exentos de ese comentario. Claro,
Entonces yo hoy personalmente, pues, digamos, combato mucho ese tema porque a partir de un comentario de ese, que es algo como muy cultural, se da también la otra parte cultural de que a veces se discriminan ciertas áreas del conocimiento. Y yo pienso que ante todo, todos vamos a una universidad y nos formamos, desde el ingeniero hasta el músico profesional, hasta el médico, pero bueno, eso es un tema cultural que poco a poco se avanza. Y bueno, yo llegué a Claro, Manizales a estudiar con Leo, con Leonardo Marulanda, que hoy día es el director de la claro. Orquesta Sinfónica de Caldas. Yo a él le debo mucho, ¿sí? Desafortunadamente no hablamos mucho por cuestiones de tiempos y eso, pero le debo mucho a él, tanto que me ayudó a hacer las cartas para mi novia en ese entonces, hoy esposa. Entonces fue un profesor muy integral. Ah, Y bueno, súper integral. yo llegué a Manizales y recuerdo, bueno, y el profesor de trombón no es Leo, ¿y dónde está? No, en tal salón, fui a ese salón. Mm, y yo nunca había visto un trombón doble, pues, con transpositor y eso, y yo dije, Ah, uy, ese trombón, ¿qué? No sé qué, le dije yo, y me dijo, yo le dije, ¿lo puedo tocar? Y me dijo, sí, sí, claro. Y lo primero que yo hice cuando cogí el trombón fue tocar un disco de grupo Nietzsche, porque yo lo que hacía en el colegio era poner música, salsa que me gustaba e intentaba sacar los solos. Entonces, claro, pues yo llegué a una academia y entonces hago, digamos, de alguna manera hago eso de entrada y entonces Leo dijo como que, bueno, aquí hay un trabajo a hacer. Evidentemente la música latina hay unos exponentes tremendos, increíbles, pero pues en esos inicios, digamos, pues que la idea es como hacer el proceso para luego tener las condiciones para tocar cualquier género, ¿cierto? Eh, claro. y bueno, y a partir de ahí pues ya hice el debido proceso de estudiar, y bueno, se fueron dando las cosas en la vida, y bueno, al punto pues que hoy vivo en Bucaramanga y aquí estoy muy feliz, afortunadamente. Eso es Qué así bien. como resumiendo pues un poco. Sí, actualmente, ¿cuál es el trabajo, en qué se desempeña como trombonista y como docente Robinson? Bueno, hoy día no estoy ejerciendo la docencia porque hace un mes asumí el cargo de director de escuela, ¿sí? Aquí en mi universidad, y eso pues ha implicado realmente estar en un 80% dedicado a la administración, Así es. ¿sí? Yo quería hacerlo, siento que tengo facilidad para hacerlo, tuve el apoyo de las personas, realmente estoy muy feliz haciéndolo. eh, Todo el día, y bueno, y hoy con el tema de la virtualidad, pues paso muchas horas de mi día en la computadora o en haciendo correos, o en videollamadas. Acabé de terminar ahorita una reunión, o haciendo llamadas telefónicas o escribiendo mensajes de WhatsApp, pero a mí me encanta mucho eso y generalmente pues trato al menos de estudiar una hora trombón hoy día, ¿sí? A hacer mi técnica, Ya, y bueno, me estoy proponiendo ahí unos proyectos de colaborativos con unos colegas para grabar unas cosas, como para tener ese incentivo y tener que sacar el tiempo hoy día, pero en la universidad antes, pues el año pasado estuve participando en muchos eventos, pues realmente yo oficialmente soy bueno, como profesor pues titular, profesor del área de trombone, fono y tuba en la Universidad Industrial de Santander. Ahora va a entrar ujú, a, digamos, a hacer ese proceso un egresado de nuestro programa que llama Carlos Fernando Sanabria, y él va a tener pues a ujú, cargo a mis estudiantes durante estos 2 años que voy a estar en el cargo. ya. Ah, perfecto, qué bueno, mira, Ujú. somos muy, digamos, te estoy escuchando. Bueno, de hecho, eso cuando lo leí en tu currículo, yo dije, con razón alguien me dijo la otra vez, bueno, pero tú y Robinson son muy parecidos. Y yo le digo, ¿por qué? Bueno, precisamente porque yo antes de venirme a Venezuela también me ofrecieron el cargo de director de la Escuela de Artes de la universidad. Igual, o sea, lo mismo que tú me estás contando, bueno, lamentablemente a mí me tocó emigrar en el momento, pero Claro, digamos que estuviéramos prácticamente en el mismo cargo tú y yo de diferentes universidades. imagínate, ¿no? Y tenemos la misma edad también. Entonces, Ah, de súper, hecho, sí, súper. yo decía, ¿por qué me decían algunos compañeros colombianos que son muy amigos tuyos? Me decían, no, te pareces a Robinson. Yo le digo, ¿en qué? Bueno, después que leí tu currículo y ahora que te escucho, ya veo por qué lo decía.
O sea, el mecanismo ha sido muy similar para mí también como lo que estás viviendo tú. Claro. Bien, dice por ahí estamos compartiendo experiencias, claro, por supuesto, Alejandro. Alejandro ya Alejandro, es prácticamente el sí, rector allá. hoy, sí, dice, fíjate, ¿por qué te preguntaba, bueno, preguntaba a Alejandro, en la entrevista, no sé, creo que tú la viste, creo que estabas allí, Sí, yo vi una parte. hablamos mucho sobre el tema del avance del trombón, del estudio del trombón en Colombia, ¿sí? Si bien, bueno, en América Latina como tal, yo creo que hay un avance muy grande en lo que es el estudio del trombón, pero particularmente creo que Colombia ha dado un salto enorme, enorme. Y creo que es debido a organización no solo de, 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 de maestros reconocidos, digamos en el caso de Giovanni, que fue el primer entrevistado de esta serie de entrevistas, valga la redundancia, por Colombia, y digamos que bueno, por ser el solista de la Sinfónica Nacional, pues yo le decía a mucha gente, y lo converso con mucha gente, que bueno, que Colombia hay en cada zona hay un gran maestro, o sea, que en este caso en Bucaramanga han hablado muy bien de ti, han hablado que la escuela de trombón, entre Alejandro, entre David, entre tu persona, bueno, y algunos se me va a olvidar, pero creo que Colombia se ha organizado mucho con respecto a su escuela. Entonces, por eso, digamos, mi inquietud de tenerlos a ustedes en estas entrevistas, porque eso, si hay algo que reconocer, es eso, que esta escuela está en los últimos años de una manera súper organizada, la cual han tenido la visita de grandes maestros. El año pasado en Colombia estuvo Michelle, estuvo Alejandro, estuvo Pedro Carrero, estuvo Mark Hampson, estuvo, no sé, se me olvida Limber cualquiera. estuvo, Laín Trombone Junior Limber, por Hanover. supuesto. Dice, ¿por qué a Robinson? O sea, esto ya lo quiero que lo digas de tus palabras. ¿Por qué tú crees que eso está pasando en Colombia? Bueno, yo creo que hay muchos factores, ¿sí? Hay muchos factores. Creo que las generaciones de hoy día tienen un acceso digamos, más que fácil, muy rápido a mucha información, ¿sí? Voy a colocarte un ejemplo muy sencillo. Mm, Hace muchos años yo le dije, voy a escribirle un mensaje a Ben Bandai, pero hace muchos años, cuando yo estaba empezando en el trombón bajo, y pasaron varios días en que él me contestara y me contestó. Hoy día tú le escribes al Instagram y te contesta de una, o él te comenta una foto. Eso, entonces ahí, digamos, a partir de un hecho tan básico como ese, se genera también mucha facilidad con todo el tema de las redes sociales, de conocer las personas, de darse cuenta de convocatorias, de ir fácil a estudiar con otra persona, de conocer los eventos, en fin, digamos que eso es un elemento. Pero hay un elemento que yo creo que es fundamental, Alejandro, y voy a ejemplificarlo. Mm, digamos que nosotros, tú y yo y muchos de nuestra generación, en la mayoría de casos somos una versión mejorada de nuestros padres, porque ellos fueron los que abrieron un camino y ellos a su Claro. vez fueron la versión mejorada de sus padres, porque sus padres abrieron un camino en unas condiciones específicas, ¿sí? Las cosas que yo puedo o no tener hoy, materiales que puedo o no saber hoy, muy probablemente mi mamá o mi papá no las tenían a la edad que tengo yo. Exacto. Y hacia atrás, si tú sigues haciendo el ejercicio, pasa lo mismo. Entonces yo creo que aquí es fundamental reconocer el trabajo de esas personas que hace muchos años empezaron con ese proceso en Colombia, ¿sí? Y yo en el tema del trombón Y, bajo, de lo que yo recuerdo, eh, para mí la persona que tengo en mente en ese proceso es Pablo Ruiz, ¿sí? Pablo empezó Pablo, con ese tema del trombón bajo acá, realmente era una cosa rara, no Pablo, sino el tema del eh, trombón bajo como que, ¿qué, no? Y vemos hoy que tenemos un personaje como Sebastián, o sea, cómo ha mutado el asunto, ¿sí?
y todos los trombonistas bajos que hay en Latinoamérica. En Chile hay casos de éxito, hay 2 chicos de Chile que fueron a estudiar a Rotterdam, muy buenos los dos. Sí, Y así es. eso era una exclusividad de un europeo. Y hoy es muy fácil. Hay que tener el nivel, evidentemente. Por supuesto. Entonces, Por claro, supuesto. hay que dar una mirada atrás, porque hubo unas personas que abrieron ese camino, ¿sí? Y que nos dieron a nosotros una información y nosotros a su vez a otras personas, y entonces todo ya viene como mejorado. Los muchachos son más dinámicos. Claro, evidentemente siempre he manifestado que el talento es muy importante. Hoy día hay pelados muy talentosos, pero la disciplina es fundamental. Entonces, yo siempre he hablado de Sebastián. Sebastián Ujú. es un muchacho que yo lo conocí cuando estaba en el colegio, ¿sí? Y muchas veces íbamos a estudiar juntos, iba a los conciertos del cuarteto y era feliz escuchando el cuarteto. Pero claro, a la edad de él yo no había visto un cuarteto, ¿sí? Ya. Digamos de las características que teníamos en Manizales, que teníamos el cuarteto de trombones de Manizales o trombonismos, que fueron cuartetos importantes, ¿sí? Y a su vez, cuando yo salí la primera vez del país, que fue al Festival de Costa Rica, Ujú. yo salí ¿qué teníamos? 17 años, creo, 18 años, ¿sí? A los 18 años, la primera vez que salí del país y vi un cuarteto de esos, yo creo que ahí fue donde yo, digamos, dije, no, el asunto es en serio, ¿sí? Leo, que iba conmigo en ese cuarteto a los 18 años, él no estaba ni en Costa Rica, ni viendo al Cuarteto Trombones de Costa Rica, tocando memoria, y mucho menos viendo a Peter Elepson tocando allá unas cosas. Entonces, es decir, el mensaje que quiero transmitir es que hay una base que inclusive a veces es poco reconocida, ¿sí? Y que a partir de ahí se generan unas condiciones muy diferentes, unos contextos que las nuevas generaciones, evidentemente, como se está viendo, pues aprovechan, saben aprovechar, y Claro. eso está muy bien, como en su momento uno lo aprovechó a las condiciones que tenía. Entonces, eso es un segundo tema muy importante. Y el tema de la organización. Mm, yo pienso que tenemos la buena fortuna de tener un sistema estatal de universidades, pero sobre todo la grandísima fortuna de que en muchas de esas universidades estatales hay unas grandes personas dedicadas a la enseñanza del trombón, como tú ya conoces, el profesor Cabrera, el profesor Alejandro, el profesor Eucaris, el profesor David, las personas que están en Bogotá, ¿sí? Y que a pesar de que realmente nosotros como trombonistas colombianos no tenemos una organización, es decir, no estamos como tal sincronizados al nivel, por ejemplo, de Brasil, que tú vas al Festival Brasilero Trombón y absolutamente todos los profesores de trombón de las universidades federales están automáticamente invitados, y el Sí. 80% de ellos van con sus estudiantes. Entonces realmente hay una organización muy efectiva, y en Brasil el nivel, Claro. pues también lo conoces. Entonces, en Claro. Colombia, a pesar de que... Aprovecho de saludar a que está ahí Darcio Genelli, que está ahí, quien es Ah, solista de vale, la Orquesta de Estado de Sao vale, Paulo. Saludos, Darcio. imagínate. Entonces, claro, a pesar de que nosotros no tenemos ese nivel de organización, el sistema estatal universitario ha ayudado a que hayan, digamos, unos referentes, y a partir de ahí se empiezan a generar unas dinámicas. Yo he hecho el Claro. ejercicio de poder traer a David acá, Alejandro ha hecho el ejercicio de que yo pueda ir, yo he estado donde David, estoy pendiente por ir a Barranquilla, he estado en Pasto y así sucesivamente. Digamos, eso nos ayuda un poquito. Además, evidentemente, las orquestas que tenemos en la capital, que tienen unos trombonistas muy importantes, como Néstor, como Nelson, como Giovanni, como Lucho, que son personas que son de esas, como lo comentaba ahora, que llevan mucho tiempo en esto, y que de una u otra manera ellos han empezado a sembrar sembrar unas semillas que luego empiezan a florecer, y es lo que tenemos hoy. Sí, bueno, genial. Bueno, eso es, digamos que, bueno, de repente tú dices que, bueno, que no hay esa organización que tiene en Brasil actualmente, pero en ese camino va, Robin. Claro, sí. Yo creo que es muy importante el trabajo que están haciendo ustedes. Digamos que nosotros, particularmente en Venezuela, teníamos la ventaja de que nos regíamos todo por lo que se hacía dentro del sistema, con una escuela nacional, y bueno, eso ayudó mucho
a la organización de todo lo que es la parte técnica, el desarrollo de la parte técnica y musical Claro. del trombón. E incluso en la ubicación de chicos, a medida que se iban profesionalizando, en la ubicación de diferentes orquestas profesionales en el país. Entonces, creo que, bueno, nos ayudó bastante, pero que digamos que no es que le envidio, pero que me gusta de Colombia, que Colombia lo hacen a través de las universidades. Lo están haciendo a través de las universidades. ¿Por qué me parece interesante eso? Porque el estudio formal del instrumento, o sea, para mí es parte importante también, no solo tener un nivel tocando, sino también desarrollando la parte del documento que te avala como un profesional también. Entonces, Claro. ya, y por cierto, ya vamos, ahí me están llegando algunas preguntas con respecto a cuestiones de estudio que lo vamos a hablar más adelante. Aprovechando Claro. que Robinson está como director de una escuela de arte, pues bueno, él nos puede digamos, sugerir algunas cosas, así igual Claro. que lo hizo Alejandro. Un saludo para Obed Rodríguez, que está allí conectado, se acaba de conectar Obed, también. Obed. Bueno, tenemos, hay varios, el maestro Francisco Alanís, también desde Chile. Bueno, saludos, maestro. Bien. ¿Qué proyectos, qué te motivó a ti? O sea, ya lo hablamos un poco, pero quisiera que profundizáramos un poco más en el tema. ¿Qué te llevó a ti al campo, a estudiar esto del campo pedagógico? Porque leí en tu currículo que que has hecho varios estudios y varios diplomados en formación pedagógica. ¿Qué te motivó a este estudio de la pedagogía? Bien. Bueno, yo siempre he sustentado que, digamos, cuando uno está en ese proceso de formación como intérprete, donde quizás uno está muy concentrado en estar en su cubículo, que el metrónomo funcione, que todo esté sincronizado, de pronto uno no ve otras posibilidades, ¿sí? Digamos que a mí hubo un hecho a nivel personal que de alguna manera me obligó a replantear ciertos alcances en mi vida, ¿sí? Ciertas posibilidades. Mm, Yo hace un buen tiempo tuve un quebranto de salud importante que eh, marcó y definió claramente ciertas cosas, condiciones técnicas en mi instrumento. Entonces, de alguna manera tuve la posibilidad de reaccionar rápido y replantear mi vida para seguir manteniendo un equilibrio. Digamos que esa es una de las razones. Siempre me ha gustado el tema de la docencia. De hecho, cuando estaba en Manizales, tuve la oportunidad de ser profesor en la Universidad de Caldas, de donde yo me gradué, ser profesor allá un tiempo, estuve como unos 3 semestres. Y bueno, ya aquí en Bucaramanga, posterior a ese quebranto de salud, que repito, me llevó a replantear cosas en mi vida, pues vi la posibilidad de ya estar, digamos, en una universidad que me brindaba muchas posibilidades, pues entonces aparece, digamos, el tema de empezar a preocuparse por el escalafón docente, y entonces el escalafón docente te empieza a hacer una serie de requerimientos, sí, Sí, tú lo señor. sabes. Sí. Entonces, bueno, yo dije, no, vamos a hacer una maestría. Mi sueño, y eso fue un sueño frustrado ya, fue siempre ir a hacer la maestría en Rotterdam. Y afortunadamente, en esos encuentros que tuve con Ben Van Dyne en Perú Brass, que pienso que Perú Brass fue un escenario para que muchos saltaran, Sí, muchos, señor. en su momento, pues de las conversaciones que tuve con Ben, que es mi ídolo y siempre lo he dicho, pues él me hablaba que habían posibilidades de ir, ¿sí? Pues nunca se pudo como consolidar ese tema, pero bueno, entonces yo acá hice la maestría en educación y se me abrió un espectro increíble con el tema de la investigación, y empecé a ver la oportunidad de relacionar todo ese tema con la interpretación y me ha ayudado a muchas cosas, al punto de que hoy día, digamos, siento que estoy muy activo en el trombón como lo quise, inclusive en otros momentos de mi vida, hablando concretamente del año pasado que estuve haciendo, digamos, varias cosas, inclusive este año que estuve en Europa,
todas esas cosas que he hecho el año pasado en Medellín, en Pasto, repito, este año en Europa, ha sido gracias a la investigación. Porque a través de la Ya. investigación es que he logrado articular el tema de la creación artística. Yo no soy compositor, Ah, pero la creación artística en el sentido de comisionar obras y estrenarlas en el marco de eventos. Y eso es ya. investigación. Colciencias, que es el máximo ente, el ente que regula la investigación en Colombia, pues nos permite a nosotros los artistas generar producción científica a partir o bien sea de artículos, de libros, de cartillas, de métodos, de lo que sea, pero también de composiciones o el estreno de las mismas en el marco de eventos reconocidos. Entonces, Claro. digamos que yo me he enmarcado en ese proceso de comisionar obras que me permitan ir a eventos donde las estrene, donde en esos eventos también pueda hacer clases, pueda recibir clases también, pueda hacer contactos, pueda conocer otro contexto. Entonces, ha sido algo muy bonito. En medio de la maestría tuve la oportunidad de hacer 2 diplomados, que es de los que tú hablabas. También hoy justamente hice la solicitud de grado en la universidad porque estoy terminando una especialización en evaluación y gerencia de proyectos, porque me gusta Ah, mucho este bien. tema, que la empecé el año Sí. pasado y que no la logré terminar por el tema del COVID. Solo nos quedaron haciendo falta 2 fines de semana, que empiezo ya los otros 2 fines de semana que vienen, ya la Ya. hago de manera virtual y me gradúo el 13 de junio. Qué Entonces, bien. digamos que mi perfil es un perfil, eh, puede ser, digamos, extraño o no, pues porque yo tengo la licenciatura en música en la Universidad de Caldas. Tuve la oportunidad de obtener un título de la Royal School of Music, pero yo lo hice desde España. Mm, Javier Colomer, a quien le agradezco mucho, con también me Javier. dio la posibilidad de estudiar con él. Y ese título me lo convalidaron acá como otro pregrado, pero como maestro en música, como intérprete, Ya. mejor dicho. Sí, sí. Tengo la maestría en educación y ahora voy a tener una especialización en evaluación y gerencia de proyecto. Entonces, no es un perfil como tan transversal en la parte, como en la línea interpretativa, pero yo lo que he hecho es unir los elementos que me permitan fortalecer la parte interpretativa y en este caso la parte de gestión educativa. Claro. Sí, más o menos esa es como Perfectamente. la... Te entiendo perfectamente. Y digamos que bueno, particularmente yo creo que bueno, que coincido contigo en todo esto y como para explicárselo de manera muy breve a quienes nos ven y a quienes van a ver la grabación Claro, de esta entrevista, no sé, el hecho de tener este componente pedagógico que muchas veces en algunos casos, algunas carreras del trombón, del instrumento no te lo dan, ¿verdad? Te dan exclusivamente cómo tocar, cómo esto, pero quizás claro, el adentrarse un poco más en el componente pedagógico te ayuda a organizar mucho mejor las ideas y te ayuda a innovar un poco más el desarrollo que luego lo pones en práctica en instrumentos y creo que es lo que está viviendo Robinson. Y me ujú, pasó a mí también, por supuesto, con la carrera de educación, aparte de la de trombón. Por eso digo que somos muy parecidos, Robinson. A mí, ¿quién iba a o sea, creerlo? Mire, de verdad que pareciera que nos pusimos de acuerdo a estudiar lo mismo, a hacer todo. Así claro, que bueno, así que bueno, para que tengan eso en cuenta, es parte de las sugerencias que yo por lo menos le hago a veces a los alumnos, que no está de más. Aquí, por ejemplo, yo tengo 2 años acá en Argentina y ahí está la Universidad Nacional de las Artes, donde ven el instrumento y salen con su licenciatura en trombón. Pero hay otra universidad que te da un componente pedagógico en ejecución instrumental. claro, Entonces yo a varios de ellos les digo, les recomiendo que el otro, o sea, hagan su título de trombón, pero el que tiene la otra universidad, que es más corto, es como de 6 semestres, o sea, no son los 10 semestres, sino como 5 o 6, que está bueno también que lo hicieran, porque claro. te abre un abanico. No sé si te pasó, o sea, que en el momento que estudiaste, que comenzaste a ver todo esto de la parte pedagógica, a mí se me abrió un abanico de posibilidades de cómo planificar, de cómo evaluar, de cómo organizar. O sea, me imagino bueno, que a ti te pasó lo mismo con respecto a eso. Y Claro, sí, no, evidentemente hablan, se complementa, digamos, el perfil, o sea, ya
yo le insisto también a estudiantes, es que no es solo tocar trombón, muchachos, hay que saber hablar, hay que saber escribir, hay que saber liderar, hay que saber hacer unas diapositivas y sustentar una información. Así Y es. a veces cuando los grandes, no sé, talentos que van y estudian en Europa y tienen su máster y vuelven acá a enfrentarse a un concurso docente en una universidad pública, se estrellan Se porque estrellan. luego entre los digamos, los requerimientos está, haga un ensayo de 15 páginas con normas APA. Entonces uno dice, uy, Ah. venga, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es APA? ¿Sí? Entonces yo Sí, creo que sí. hay un tema muy O no, importante. algo, o Robin, no sé si te pasó también, o algo como con, por dar, no voy a decir por supuesto el nombre del alumno, pero a mí me llegaron alumnos donde, bueno, ya estoy listo para graduarme de trombón, bueno, ahora, ¿quién va a ser mi tutor? Bueno, tu tutor es Alejandro Parra, le dijeron, comuníquese con él, bueno, ¿qué es lo primero que yo le digo? Bueno, listo, ¿cuál es el título de tu trabajo? No, es que yo voy a tocar el corondal. Y yo le digo, no, no es así. Entonces Claro, son cosas que, bueno, que hacen falta. Que una sí, vez por que tú las supuesto. aprendes, creo que te mejora como músico. Bueno, a mí me pasó eso y de verdad que nunca, no me arrepiento de haber estudiado educación también. O sea, mi Ujú. título específicamente en educación musical y y algunos diplomados que hice también. Claro. Pero eso, bueno, es lo que yo particularmente le recomiendo no solo a trombonistas, con todo el que yo pueda hablar, les recomiendo eso, porque es una manera más de enriquecerse mejor, o sea, esa sería la palabra correcta, no sé. Claro. Y Robinson, hablando ya o sea, nosotros sabemos, o me han comentado, bueno, que tú viviste esta situación con el trombón hace un tiempo y justo también yo estuve un ratito en la conferencia esta que organizó BED, de lo que está haciendo con el tema de las lesiones, de la distonía, de todo Ujú. esto. Podríamos, bueno, no sé si estás de acuerdo en comentar un poco qué fue lo que pasó, tú que viviste durante estos días que te pasó esta lesión. Bueno, es un tema muy extenso realmente, pero pues trataré evidentemente de ser sintético. Pues básicamente a mí es en el año 2011, creo en el año 2012, si no estoy mal, mm, a mí me descubren un tumor cerebral que se llama neurinoma al acústico, ¿sí? Y pues genera dos eh, consecuencias, por decirlo de alguna manera, digamos fundamentales y casi seguras, que son pérdida auditiva y parálisis facial, ¿sí? A mí evidentemente me pasaron las dos, yo perdí totalmente mi audición en este oído y es irrecuperable, ¿sí? Pues porque me tuvieron que cortar el nervio y me dio una Ya, parálisis facial severa, pero desde el nervio central. Entonces, en mi ya, caso, y como ya lo he planteado en otras charlas, mi parálisis es una parálisis muy especial y muy particular, porque no es la típica que te puede dar por estrés, por un golpe, porque realmente estás abusando o no estás haciendo la técnica como debe ser, o por una gripe, o porque te picó un zancudo, o eventualmente por un cambio de temperatura muy brusco, ¿sí? ya. Entonces, en mi caso, se me generaron unas secuelas que digamos, para ejemplificar, es como si a mí si yo me llego a cortar, no, el ejemplo está claro, el oído, yo nunca volví a recuperar audición. Entonces, yo tengo, digamos, una serie de fallas, de conexiones energéticas que hicieron que Ya. unos músculos se quedaran bloqueados. Entonces, claro, hay tres puntos fundamentales que son aquí, acá y acá. Ujú. Entonces, por ejemplo, como para que todos lo puedan ver, por ejemplo, este músculo que es el piramidal, ¿sí? Ujú. A mí no me funciona, ¿sí? Yo intento subir esto y esto no sube. Entonces, esto, claro, me afecta directamente acá, porque este músculo no tiene soporte. Ya, Y a su vez, entonces toda esta parte también se me vio muy afectada, teniendo en cuenta que ha mejorado mucho, ¿sí? O sea, ha mejorado, pero yo sigo con la debilidad. Entonces siempre hago acá este ejemplo. Pues cuando yo voy a soplar, pasa esto. ¿Sí? Esto no aguanta. Ya, Y ya, no aguanta evidentemente porque no tiene la fortaleza
pero es que en mi caso no es de hacer más terapia, sino que realmente la energía ya no llega, está bloqueado. Eso a ya, sabiendas de que yo creería que el músculo sí tiene mejorías, pero tan mínimas que no se evidencian, digamos, al momento de hacer eso, un ejercicio como claro, el que acabo de hacer, ¿cierto? Entonces, claro, digamos que con esa condición, pues yo fue que tuve que volver a empezar a tocar y que de hecho ya. toco hoy día. Y en esta, digamos Y, que en estas... y esto, y esta, a través de ese proceso de recuperación, Ujú. con el instrumento, valga, valga la acotación, este, o sea, ¿qué investigaste al respecto? ¿Conseguiste algún antecedente sobre que a alguien que le haya pasado lo mismo? Bueno, digamos que yo la verdad no conozco ninguna persona que haya sido un músico profesional, intérprete de viento y que además le haya dado un neurinoma al acústico, ¿sí? Porque Ya, a muchas personas les da el neurinoma, pero que le dé sí, a un músico profesional, hay una probabilidad, porque realmente incluso la probabilidad del tumor es relativamente baja en relación con la muestra. Te estoy ya, hablando que son, no sé, creo que son eh, cada 100.000 habitantes 10 casos, una cosa así. ya, Sí, o sea, ya. es una cosa muy Y, chiquitica y yo estaba ahí, en esa parte chiquitica. bueno, lo importante es que estamos hablando contigo en este momento y no pasó peor. Sí, claro. Sí, pero en base a esto, cuando decidiste, yo me voy a recuperar, lo voy a intentar, ¿cómo comenzó esa recuperación con lo que tiene que ver con el trombón? Bueno, después de, digamos, de mucho fracasar, inclusive hoy se da, pero en menor medida, lo he manifestado en las conferencias que he dado sobre este tema ahora virtual y las que he hecho en su momento presencial, que el proceso inició fue cuando yo me acepté. Me explico. Cuando Robinson se acuesta en el quirófano, siempre hago este ejemplo. Toca Levedel de memoria, tocaba New Orleans, una cantidad de conciertos. Cuando Robinson se levanta, pasa esto. Y dice, venga, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces, pues yo que tengo en mi mente, el Robinson que antes de. Entonces yo empecé ahí a Claro, intentar hacer mil cosas y en ese proceso no vi sino más que intentar llegar a ser el que supuestamente era, ¿sí? Y empecé a hacer cosas muy mal hechas hasta que llegué a un punto donde dije, no, espere, esto no está bien. Entonces ahí ya entendí, no, es que definitivamente tengo esta condición y a partir de acá pues tengo que empezar a construir. Cuando yo ya me acepté, entonces las cosas empezaron a fluir, porque el aceptarme me quitó mucho peso mental, mucho estrés psicológico, claro, ¿sí? Porque claro, además ya pues se yo me estaba ganaba la formando vida. ahí sí, ya ahí se estaba formando ahí sí por estrés. O sea, lo estaba Claro, empeorando el estrés. exactamente. Entonces, claro, yo me ganaba la vida tocando y me llamaban de muchas partes y pues es una realidad que cuando a ti te pasa algo de esto, eh, el círculo que te rodeaba se esfuma. Tú ya Claro, pasas a un segundo plano, pues, es decir, es duro, pero es como algo natural, ¿sí? Es posible que esas cosas pasen, a mí me pasó, yo estuve prácticamente, sí, obviamente tenía amigos que me llamaban, eventualmente me visitaban, pero claro, uno, si mi trabajo es... Si mi trabajo es con mi cuerpo, de mantenerme fit como un modelo, si fuera mi trabajo, en el momento que a mí me pase eso, pues yo no voy a querer que me vean, porque mi trabajo claro, es, así, para colocar un ejemplo, si mi trabajo era tocar y por eso era que a mí me juzgaban y valoraban y ya no puedo, pues lo primero que quiero es que, como inclusive uno mismo tiende como a relegarse allá y aquí miro yo cómo lo resuelvo y eso es otra de las cosas que no se debe hacer. ya. Tiene uno que buscar ayuda, tener con quien hacer lo que se denomina como catarsis, hablar, porque uno empieza a quedarse con todo eso y empieza inclusive a tener unos cambios de temperamento que uno dice, venga, espere, que es que esto no empieza a generar inclusive ciertos conflictos en el hogar. A mí me pasó eso. Claro, Pero bueno, como tú dices, lo importante es que estoy acá, ha sido un proceso de mucho aprendizaje, repito, hoy día sigo con la condición
y bueno, digamos que en ese proceso de recuperación y de investigación, perdón, me muevo ahí, pues yo llegué a Tranquilo. construir esto, que es una boquilla que yo me inventé, que tiene un retenedor. Y el retenedor, pues lo que Ay, hace es compensar la fuerza que no tengo. ya. Esto, bueno, mi verdadera boquilla está por allá adentro, la tiene mi hija, ni sé dónde. Pero Ajá. entonces, de ese modelo que tengo por allá adentro, yo el año pasado, que digamos tenía ese proceso y pendiente, hablé con un diseñador industrial Ujú. acá en la universidad y cogió Ya. mi boquilla y la modeló en un programa de diseño, le tomó todas las medidas y ya cuando teníamos todo perfecto, se le hizo una impresión 3D. Entonces salió este modelo a escala, pero en plástico. ¿Sí? Ya. Entonces, yo esos mismos planos, a mí me ayudaron en Stomby a hacer una boquilla, que la reclamé ahora que estuve en Europa. Mm, pero desafortunadamente, allá me funcionó, pero luego cuando ya vine a estudiarla aquí como con calma, mm, mm, quedó un pequeño vacío aquí, aquí donde se une el retenedor con la boquilla. Si tú ves, Ajá. esto es un poco como redondo, no genera Sí. vacíos. ¿Sí ves? Ya, Pero ya, aquí sí. en esta partecita Ajá. me quedó un pequeño vacío y si es, aunque sea un milímetro, a mí mismo me genera fuga y me genera fuga, mismo se me cae la embocadura. Estuve 2 meses Ya. intentando, no fui capaz con la boquilla, pero me generó como una serie de problemáticas de apoyo y entonces ya llevo como unos 20 días como volviendo a ubicar cosas, porque incluso esa boquilla de la que se hizo esta, se la presté a un Ya. estudiante porque esa boquilla tiene esta parte removible. Se la presté a un Ah, estudiante y bien. me tocó llamarlo y decirle, no, Miguel, mire, que me da pena, pero voy a tener que recogerle la boquilla porque no me pude acomodar a la que traje de Europa. Y entonces estoy ahora trabajando con esta porque siento que la que tengo ahorita, es decir, de la que se Ujú. hizo esta boquilla, eh, Ajá. esta paletica es como muy corta. No sé, he estado sintiendo algo Mm, de debilidad y como está más larga, pues he estado estudiando con esta. Entonces, claro, si yo tengo este problema, que a su vez cuando yo claro. vibro, pues por naturaleza la vibración se va hacia este lado, entonces lo que yo hago es tocar con esto. La vibración sigue estando a este lado, pero entonces esto lo que hace Ajá. es que no hayan fugas. Claro. Si yo fuera a tocar a este lado, mira qué cosa. Puse la paletica para el lado donde Ajá. no tengo la parálisis, Claro. ¿no? Como para que puedan identificar. ¿Ves lo que Claro. pasa? Claro. Y no lo puedo controlar. Y la terapia ya no funciona porque ya el músculo pues tiene esa secuela, es como una cicatriz. Me has dicho, eso es una Sí, cicatriz. sí. Y pues sobre eso Sí, lo que yo he sí. hecho es tratar de trabajar compensación a través de esto y a Ok. través de mantener la estructura, porque una de las cosas naturales que pasa en estos casos es que este músculo, al tratar de compensar, intenta irse hacia atrás, que fue uno de los problemas que tuve Eh. durante mucho tiempo. Yo tocaba, entonces me pasaba que hacía, me pasaba eso. Sí, tiraba. Y organizar ese movimiento, uy hermano, inclusive eventualmente me pasa, pero lo controlo, o sea, y la evidencia de eso está, por ejemplo, en los dos estrenos que hice el año pasado, uno en Pasto y otro en Medellín, o el estreno que hice en Ya. Brasil en 2018. O sea, hay una evidencia de que es posible. Claramente yo tengo unas limitaciones, pero si tú haces el ejercicio, todos tenemos limitaciones, cada quien a su nivel. Sí, Entonces yo claro, por tengo supuesto. dentro de lo que yo puedo hacer, tengo unas limitaciones y con eso juego. Entonces sé qué puedo hacer, qué no puedo hacer y cuando comisiono las obras, pues lo que hago es decirle a la persona, mire, quiero una obra así, en estos registros, con estas articulaciones y por ahí me muevo. Ese es el Claro. resumen. Y, y tú, o sea, tú como trombonista, en este momento Ujú. te sientes tranquilo porque has podido controlar nuevamente la emisión. Quizás, bueno, no al nivel que obviamente ya lo comentaste que tenías anterior, Ujú. pero ya te sientes más tranquilo. O sea, tú Robinson, este, estás tranquilo con lo que con cómo estás ejecutando hasta ahora. Yo me siento tranquilo por muchas situaciones. Primero porque pasé de un escenario de no poder tocar a poder tocar.
independientemente el nivel al que pueda tocar hoy. ¿Sí? Entonces, de eso de entrada ya es ganancia. Me ya, siento tranquilo porque a mí esta situación me hizo entender que el centro de mi vida no puede ser el trombón. Y yo creo que de ninguno, el centro no puede ser el instrumento. Porque en el momento que a ti te pase algo, entonces se te cae tu vida porque no puedes hacer otra cosa. así es. ¿Sí? Sí, Entonces, que a mí me haya pasado eso me abrió la mente a decir, venga, ¿cómo así? O sea, que si yo ya no puedo volver a tocar el trombón, me muero de hambre porque no, pues por colocarle una palabra coloquial, no sé hacer nada más. Entonces, por claro, eso lo que comentaba de que como mi espectro se ha ampliado, entonces yo además me siento tranquilo, pues porque mi vida mm, tampoco depende 100% del trombón. Yo, yo soy más que el trombón. Puedo sentarme a hacer un trabajo de investigación, elaborar un proyecto, sentarme a debatir con un rector sobre una propuesta, con un decano, o bueno, no sé, mil cosas. Ayudarle a otras claro. personas con procesos de parálisis, hacer este tipo de conferencias, ¿cierto? Entonces, estoy muy tranquilo por eso y además estoy muy tranquilo porque las cosas que he hecho con el trombón han aportado a la bibliografía del instrumento. Así es, así es. Cosa que cuando tenía el nivel que decía yo que tenía, no hacía. Entonces uno dice, no, entonces yo estoy muy bien, ¿sí? Tiene, totalmente de acuerdo. Y es, vuelvo y repito, es a lo que nos damos cuenta nosotros cuando tomamos la valentía de estudiar otra cosa, o sea, estudiar otra cosa que no necesariamente fuera la música. Vuelvo y Ajá, repito, yo decidí estudiar otra cosa puesto que no había una maestría en trombón en Venezuela, pues decidí hacer otra cosa claro, que tenga que ver con la música y eso me abrió otro abanico de posibilidades del cual hoy por hoy yo vivo, Robinson. O sea, yo sigo tocando, o sea, digo, a mí no me pasó lo que te pasó a ti técnicamente, ¿verdad? Pero yo vivo de la educación en este momento, porque yo en Argentina aún no he ganado un puesto estable en una orquesta, solo como contratado. Entonces, mi ingreso principal viene de la educación, claro. ¿ves? Y vuelvo por eso le digo yo a los chicos, no es porque yo no quiera que estudien, no, estudia tu trombón, estudia tu trompeta, estudia tu saxofón, lo que tú quieras, pero también mira un poco más allá, ¿ves? Que el día de Sí, mañana algo que te puede, incluso, ¿no? O sea, esa carrera te puede hacer que subas incluso más en el trombón, o sea, porque te va a traer otros conocimientos, otra experiencia, otras estrategias, ¿ves? Entonces, creo que, bueno, que importantísimo este tema. Eh, Allí nos dice Ramón Serra dice, usted ha dicho una verdad, usted ha dicho una verdad más grande que un templo. La vida son muchas cosas, el trombón es parte de nuestra vida. Y sí es así, chicos. O sea, yo siempre les he dicho, creo que ya con varios maestros lo he conversado, que el trombón no es 8 horas al día. Eh, Primero, bueno, que con una hora que tú hagas de manera bien planificada y organizada, está muy bien para tú poder dedicarte a investigar en otra cosa. ¿Okay? Que ojo, esa cosa, investigar que tenga que ver con el tema que a ti te gusta, con lo que tú quieres, pero hacerlo, no dedicarse claro. de lleno, que todos los días voy a ver el David, que mañana voy a ver Grondal, que mañana voy a ver el otro, que mañana, o sea, hay No, otras cosas. y de hecho no está mal que, no sé, una persona estudia sus 2, 3 horas diarias, digamos, colocar un Claro, buen tiempo y le apasione, no sé, qué sé yo, trabajar en una plataforma digital y tiene su emprendimiento, hágale. Pero es totalmente decir, válido. yo pienso que eso es un tema que nosotros como educadores tenemos la responsabilidad de empezar a trabajar con nuestros estudiantes. Hay que estudiar y eso está bien. Hay que estudiar y porque es que si no estudia no me puede tocar bien. Eso no es por arte de Así es. magia. Pero vuelvo y repito, la vida es más que eso. O sea, cuando a ti te aparecen quizás, llamémoslo de esta manera, ciertas situaciones en la vida o llamados de atención de la propia vida o como lo queramos llamar, es cuando tú dices, venga, y uno mira hacia atrás, porque es que lo interesante es mirar hacia atrás y ver qué pasa. Yo, por ejemplo, hoy, yo el tiempo que tengo libre, pues miro, si puedo no estudiar trombón,
y me quiero ir a jugar con mi hija o a ver una película con ella o a estar con mi esposa. Pero cuando yo estaba en mi vida de estudiante, quizás estaba 8 horas en un cubículo. No quiere decir que eso no me haya servido y tampoco estoy diciendo que me arrepienta, pero si yo desde ahora le puedo decir a un chico de 17 años, mire, es que usted también puede tener otras habilidades blandas, usted puede ser muy bueno para este tipo de cosas, también hágalo, o sea, estudie, pero también hágalo, porque, repito, la Claro, vida es más que el trombón y eso aplica para cualquier área del conocimiento realmente. así es, así es. Robin, nosotros, bueno, ya se nos cumplió el tiempo de la primera parte. Te pregunto, ¿tienes un tiempito más o estás? Sí, claro, O, todo el que considere necesario, sin problema. y Yo bueno, con así mi que bueno, cerveza aquí vamos a al lado hacer. no tengo problema. Bueno, vamos a hacer, chicos, vamos a hacer el corte y en unos 15 segundos volvemos, ¿les parece? Así que no se Sí, vayan, no se pierdan. 15 segunditos y volvemos, ¿de sí, acuerdo? Alejandro, interesante que Dime. si tienen preguntas las hagan en cualquier momento. Claro, claro, claro. Chévere. Ya va, antes creo que aquí me queda para leer esto, no sé si es una pregunta. Ya, saludos, maestro Robinson, desde Manizales, mi total admiración y aún sigue siendo un referente para mí desde que tuve la oportunidad de dar clase con usted. Dice Jorge González. Dice Ah, abrazos Jorge, para Jorge, ambos, mis de Tubas, respetos. tuvista, sí. Fue estudiante Y mío. Hugo González, bueno, el mejor, dice. Gran maestro, Hugo, sabias estudiante palabras, un mío. ejemplo a seguir. Saludos, profe Robinson, Sergio Villate. Dice. También fue estudiante mío aquí en la Eh, UIS. Dice abrazos a ambos, cariño y respeto. Bueno, chicos, preparen sus preguntas. Si alguno tiene una pregunta para formularla, luego después del corte, ¿ok? Vamos al corte Vale, y vale. volvemos en 15 segundos. Preparen sus Listo. preguntas.